Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de viernes 22 de diciembre, de esta segunda semana de nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Un gusto estar con ustedes nuevamente en esta sesión de viernes, última sesión antes de irnos a este pues receso, ¿verdad? A este receso académico, muy significativo también estos tiempos que se avecinan, estas fechas tan importantes como lo es eh, pues la Navidad, que es este evento que se celebra, pues por la llegada, por el nacimiento del maestro, del gran maestro Yeshua Ben Pandirá, que es el maestro Jesús el Cristo, un gran maestro, ¿verdad? El maestro del amor. Y bueno, pues el año nuevo también, un cierre de ciclo, un inicio de un ciclo nuevo. Entonces, bueno, estamos muy cerca de estas fechas. Espero que tanto ustedes como sus seres queridos se encuentren muy bien, estén gustosos, felices, en familia y pues preparando estas dos fechas o estos momentos de compartir entre familia. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio, a continuar con nuestra sesión. Como saben, se prepara una presentación en Canva puede ser en Canva, puede ser en PowerPoint, que es una continuación de la sesión anterior. Entonces vamos a retomar un poco, revisar esta cuestión del índice. Aquí estamos en el índice. Este ha sido el orden de la presentación desde la sesión anterior, la sesión de miércoles, ¿verdad? Aquí la dinámica está planeada pues para dar oportunidad a cada uno de ustedes a tocar este tema que es tan importante. Y bueno, previamente fue la bienvenida, como ya compartí un poco y mis buenos deseos para con ustedes y con toda su familia. Eh, y también hablar del plagio. Les decía en este momento, pues bueno, no tenemos aquí compañeros de manera síncrona, pero la intención pues es esa, que tú mismo, más que yo explicar y hablar lo que es el plagio, pues primeramente que tú mismo reflexiones, que tú misma reflexiones en torno al plagio. ¿Qué es el plagio? Eh, ¿Por qué sucede? ¿Cuándo caemos en plagio? ¿Por qué caemos en plagio? ¿Cómo podemos evitarlo? En fin, sí, una reflexión en torno al plagio y les decía, pues la dinámica pues estaba orientada a que aquí mismo ustedes pues lo externaran. Como no tenemos compañeros de manera síncrona, ustedes ahí al momento de ver la grabación hagan esa reflexión. ¿Por qué se cae en plagio? Bueno, seguramente todos saben lo que es el plagio, ¿verdad? Eh, pues es tomar información, copiar y pegar información, básicamente, ¿verdad? ¿Y por qué caemos en esto? Porque a veces creo yo que un factor muy determinante de ello es eh, el no llevar una agenda o el no planear muy bien nuestros tiempos. Entonces, y bueno, esto también a lo largo de todos estos pues todo este tiempo que hemos estado compartiendo en este módulo,
los mismos estudiantes lo han externado, que a veces es eso, ¿no? Que ya de repente se llega el domingo, ya no alcancé, pues ya luego caen en ese, hablo de manera general, ¿verdad? En este momento pues no he tenido aquí en este módulo de manera concreta algún caso de plagio, pero les digo, es importante que esto se reflexione. Ya lo compartíamos también en la sesión de miércoles, pero solamente, pues bueno, contextualizando. Entonces, si nosotros llevamos una agenda, si organizamos bien nuestros tiempos, realmente vamos avanzando con todo lo que tenemos que hacer aquí en este proyecto educativo que es Prepa en línea CEP, cada uno de estos módulos. Entonces, una hora diaria, 2 horas diarias, se sugiere que como mínimo sean 2 horas diarias, pero que en ese momento pues tú sabes que le vas a dedicar completamente a tu trabajo en plataforma y que esto pues va a abonar a las actividades para hacerlas de manera correcta e incluso entregarlas con anticipación y que se te alcance a dar una retroalimentación dentro de la misma semana. Eso pues favorece bastante. Parte de las ventajas que tiene entregar las actividades con antelación. Entonces, bueno, pues esto así muy breve en torno al plagio, porque ya lo comentábamos en la sesión anterior, en la sesión de miércoles. También estuvimos hablando acerca de lo que es la literatura. Vamos a avanzar aquí ya en este caso. Denme un momento. Aquí está. La literatura y la realidad, estuvimos hablando de ello, ¿verdad? Lo que encontramos, el fondo de los textos literarios, esa relación con la realidad. O bueno, en la literatura encontramos la realidad desde la perspectiva, claro está, ¿verdad?, de cada uno de los autores y dependiendo de sus contextos, de lo que les tocó vivir, de la época en que eh, pues vivieron sus experiencias, sus vidas, en el momento en el que crearon sus obras literarias, en fin. Entonces, esa relación que hay entre la literatura y la realidad, o entender, comprender que en los textos literarios se manifiestan, se expresan los autores que, pues por un lado, tratan de contar lo que les tocó vivir o contar la historia de los sucesos acontecidos dentro de su entorno, o también simplemente expresar todo aquello que está en su mente, todos aquellos mundos que imaginan. Eso es maravilloso también, pues es lo que nos hace distintos a todas las demás especies principalmente, ¿no? Esa mente que tenemos, capaz de crear cosas maravillosas, pero también jugar en nuestra contra si no tenemos ese control, ¿verdad? También es sumamente importante ese manejo de nuestra comprensión y manejo de nuestra mente. Entonces, o la usas como los escritores para crear arte, para crear mundos utópicos, mundos maravillosos, eh, o pues en su antagonista, ¿no? Lo contrario. Entonces, eso en torno a literatura y realidad, precisamente los mundos ficticios y los mundos posibles son esas realidades que nos cuentan, ese vestido que le dan a la historia los escritores, ¿sí? Nos pueden, ellos a lo mejor quieren contar un suceso real, alguna experiencia vivida, algún aprendizaje, algo de sabiduría,
que tuvieron a lo largo de su vida o a lo mejor a través de alguna historia, a través de alguna experiencia vivida, pero ellos pueden contarla inclusive a través de un mundo ficticio, ¿sí? A un mundo de ciencia ficción completamente. O pueden contarlo, ese mensaje lo pueden dar a través de un mundo realista, de un mundo utópico, de un mundo histórico, en fin. Son los mundos ficticios y posibles, esas realidades alternas que nos ofrecen los escritores en sus historias, en sus novelas, en sus cuentos. Muy importante este tema también porque en esta, y aquí hago una precisión porque algunas de las actividades que ya me entregaron en esta, algunos de los que ya entregaron, no mencionan los mundos ficticios y posibles. Ahorita los vuelvo a mencionar, a retomar brevemente. Quien quiera profundizar más en ello, revise la sesión anterior, la sesión de miércoles. Pero recordar que en la actividad integradora 3, en la actividad integradora 3 se nos piden los mundos ficticios y los mundos posibles. Ahorita los vemos aquí en la misma presentación, así pues de pasadita, aunque ya los compartí por aquí, los acabo de mencionar y describir así pues muy brevemente. La literatura y la sociedad, el papel que juega la literatura en nuestros días, en nuestro entorno, nosotros mismos como individuos, ¿a poco no? Hemos leído una novela que nos ha cambiado la vida, una obra literaria que nos ha revolucionado nuestra manera de pensar, que nos ayudó a salir de un momento de crisis, de un momento de alguna pérdida, en fin. Literatura, esto en torno a la literatura y la sociedad. Eh, Estos momentos que reflejan las sociedades y que tanto un autor, un escritor, puede influir en toda una sociedad o y cambiar la manera de pensar de la sociedad, o la sociedad también, como masa en general, marca a los individuos. Dentro de estos individuos, pues también están obviamente los mismos escritores. Regálenme unos segundos, por favor, están aquí tocando la puerta, necesito revisar. Unos segundos, por favor. Listo, ya estoy nuevamente aquí con ustedes. Una disculpa. ¿Qué les digo? Bueno, es parte. eh, pues bueno, ventajas y desventajas, ¿verdad? Ventajas de estar transmitiendo desde nuestros propios espacios, desde nuestros hogares. Desventaja eso que puede haber, aunque tengamos bien organizado nuestro tiempo, nuestra sesión, puede ser pues que puedan llegar a tocar la puerta. No es parte de la naturaleza de este modelo educativo, pero que se disfruta también, ¿verdad? Bastante. Justo poder tener así un momento, algo que se necesite a nuestro alrededor, en nuestra casa. Eh, la literatura en México, hasta aquí nos quedamos. Un tema muy importante, un tema que nos ayuda a conocer más de nuestra historia, a conocer por qué estamos como estamos, por qué hablamos de pluriculturalidad en nuestro país, pues debido a estos
momentos tan significativos que ha atravesado este territorio, desde estas culturas maravillosas prehispánicas, ¿sí? Los aztecas, los mayas, en fin, todas estas culturas prehispánicas, la cultura purépecha, eh, y después la colonización, la llegada de los españoles, pues un cambio tremendo, nueva cultura, ya lo profundizamos en la sesión anterior. Entonces, sucesos muy relevantes, con bastante impacto, que no, inclusive no podemos entender nuestro país o no podemos entendernos a nosotros mismos si no conocemos un poco de esto, de esta historia, de la historia de la literatura en nuestro país, porque pues comprendemos que estas culturas prehispánicas, pues bueno, este conocimiento, esta sabiduría trascendental, pues sigue presente en nuestra genética, en nuestra esencia, ahí está, en nuestras moléculas, todo ese conocimiento. Entonces, muy interesante conocer estos momentos y dentro de, yéndonos de manera concreta en torno a las actividades de la semana, pues el ubicar que una obra literaria, poesía, cuento, en fin, eh, pertenezca o haya surgido dentro de estos periodos históricos, pues nos ayuda a entender muchísimo más o en realidad nos ayuda a verdaderamente comprender el mensaje que tuvo el autor o la intención que tuvo el autor con su obra. De lo contrario es muy difícil porque, bueno, lo he mencionado en sesiones anteriores, la naturaleza del arte pues es subjetivo, eh, utiliza la creatividad de la palabra y obviamente la creatividad de la palabra pues va a tener muchas formas de entenderse. ¿Cómo podemos acercarnos a lo que realmente quiere transmitir o quiso transmitir el autor con su obra? Pues ubicando el contexto donde surgió esa obra. Vamos a continuar hoy con las épocas literarias. Aquí nos centramos la literatura en nuestro país. Vamos a revisar estas épocas literarias que son periodos históricos muy grandes, incluso atraviesan siglos cada una de estas épocas, eh, pero que nos ayudan a comprender mucho más en torno a esa evolución, a ese proceso que ha tenido los textos literarios a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, estas épocas literarias son cuatro: época antigua, época medieval, época moderna y época contemporánea. Estos cuatro grandes periodos en los que se divide la literatura para su estudio. Ya hemos hablado, hemos revisado en torno a la cuestión de los textos medievales, los textos antiguos. Dentro de estas grandes épocas surgieron estos movimientos de vanguardia, o mejor conocidos también como ismos. Los ismos o vanguardias literarias son movimientos que surgieron dentro de una época, ¿sí? Entonces una época abarca 3, 5 siglos. Entonces, dentro de estos siglos surge un movimiento que puede durar en tendencia alrededor de 30, 50 años, dependiendo de cada uno de ellos, y es muy subjetivo medirlos también, porque incluso actualmente, digamos que aunque no está en auge, pues algunos de estos movimientos, de estas tendencias, de estas modas, siguen
utilizándolas o siguen creando arte con base en estos lineamientos o en estas características de estos movimientos de vanguardia o ismos, estas modas. Vamos a profundizar más en esto. Por último, dudas y comentarios. Como ya decía, no tenemos en este momento compañeros de manera síncrona, pero igual me doy cuenta que ven las grabaciones. Entonces, lo que puedes hacer es cualquier duda que te surja al momento que estás viendo la sesión, exactamente igual, escríbeme a través del chat y daré respuesta a tu interrogante. Borrar todos los dibujos. Vamos a continuar. Ah, bueno, pero es que hay que borrarlos y ahora cerrar esta herramienta, porque si no, seguimos con esta herramienta. Ah, miren, aquí están nuevamente los mundos ficticios y posibles, ya que les comentaba que alguno de ustedes en las actividades de la semana, en la actividad de manera concreta, en la actividad integradora 3, no aclaran cuál es el mundo posible, que son estos que están aquí, estos que revisamos en la sesión anterior. Vuelvo a repetir, si alguien quiere profundizar, revise la sesión anterior, la sesión de miércoles. Pero estos son los mundos que nos pueden ofrecer los autores a través de sus textos, ¿sí? Realismo, ficción, onírico, maravilloso. Y es justo el mundo la forma en la que se cuenta la historia. Por ejemplo, un mundo onírico está relacionado, va a hablar algo que pasó en los sueños, algo que hizo dentro de los sueños. Por lo tanto, se van a presentar situaciones confusas dentro de esa novela, dentro de ese cuento. Así como ese tinte va a tener esa historia. O puede ser que el mundo sea de ciencia ficción proyectado hacia el futuro, avances científicos, tecnológicos, en fin, o un mundo realista o cotidiano. Entonces, te toca a ti identificar qué tipo de mundo se presenta, tanto en la debutante de Leonora Carrington como Frankenstein de Mary Shelley, ¿sí? ¿Qué tipo de mundo está presente ahí? Luego también hay quienes lo han confundido con los movimientos literarios. Por eso vuelvo a retomar aquí este punto nuevamente. ¿Sí? Los movimientos literarios es toda una corriente artística que impacta a las artes, ¿sí? Pero digamos que, bueno, eso lo vamos a ver ahorita para no confundirlos más adelante. Entonces, espero que haya quedado claro. Aquí está nuevamente esta tabla con el tipo de mundo y la característica. Digamos que tú estás leyendo la novela y de repente te das cuenta que en esa novela se presentan seres y acontecimientos mágicos o extraordinarios que en nuestra realidad no pueden ser posibles. Entonces vas a identificar o identificaste que ese mundo es maravilloso. Encontraste estas características en esa historia. ¿Sí? Muy bien. Continuamos, ya hablamos de la literatura y la sociedad, esa relación que hay, ese impacto que tiene tanto el individuo como la sociedad misma dentro del individuo. Estos tres momentos donde se agrupan los textos literarios en la literatura en México. Sí, hablamos de estos tres periodos históricos
ya los explicamos, ya profundizamos en ellos, que es la literatura prehispánica, todas estas culturas milenarias, la literatura colonial, la llegada de los españoles, el mestizaje, ¿verdad? Y la literatura del siglo XIX, todo estuvimos profundizando en cada uno de estos periodos, sus características, y ahora pues vamos a continuar aquí con las épocas literarias. Es importante ubicar primeramente una época literaria, es un periodo en el cual se ha desarrollado la literatura a través de la historia de la humanidad. Se reconocen estas cuatro épocas como lo vimos en la introducción, en el orden de la presentación, ¿verdad? La época antigua, época medieval, moderna y época contemporánea. Vamos a ver qué características predominan en la época antigua y de qué siglo a qué siglo. Se considera época antigua, hablamos de época antigua, desde el surgimiento de la literatura hasta el siglo V, hablamos de época antigua. Principalmente hubo auge de literatura, de textos literarios en China, Japón, India, Grecia y Roma. Ahí es donde principalmente hubo auge o hubo textos, hubo impacto, hubo creación literaria, ¿verdad? ¿Qué características de manera general? Obviamente, como les comentaba, imagínense hablar de 5 siglos, de 10 siglos, de 3 siglos de historia, es sumamente amplio. Entonces, pero tratamos de dar una visión así, pues general, que trate como de ubicar cómo se vivía en ese momento y por lo tanto, por qué se pensaba y por qué se actuaba como se actuaba. Los temas, principalmente religiosos, sobrenaturales y de dioses, incluso por allá en la antigua Grecia y Roma, ¿verdad? Que se le rendía culto a Dionisio, dios del vino y la festividad, se rendía culto a los dioses, trataban de dar respuesta al origen del ser humano, de estos tiempos, de estos grandes pensadores, Sócrates, Platón, Aristóteles, eh, que pues fueron pues bueno, los precursores de la filosofía, donde se empezaban a preguntar el porqué de las cosas, eh, por qué se pensaba como se pensaba, incluso en torno a la Tierra, no había tanto conocimiento en torno a nuestro planeta mismo, en fin, existía una visión del ser humano que integraba cuerpo, alma y mente. ¿Sí? Esta, digamos que visión profunda. Algunas obras representativas de este periodo histórico, pues es el poema del Gilgamesh, que es considerada la primera obra literaria, algunas partes de la Biblia, el arte de la guerra, precisamente ya decíamos, de China, de este Sun Tzu, la Iliada y la Odisea del gran Homero, y grandes epopeyas como el Mahabharata y el Ramayana en la India. ¿Sí? Obras místicas, obras de creación, de origen, ¿sí? De la cultura, de la humanidad, sabiduría trascendental, manejan estas obras en sus fondos. Muchas de estas obras eh, pues son anónimas. Continuamos ahora con la época medieval o el medievo. Una época pues difícil, una época oscura para la humanidad, un tiempo muy de bastante confusión. Es un periodo histórico cuando hablamos de la época medieval, hablamos de los textos producidos
dentro del siglo V al siglo XV aproximadamente, ¿verdad? Principalmente el auge de estos textos se da, vamos a poner esta herramienta, el auge de estos textos se da en Europa, ¿verdad? Entonces, tiempo precisamente de colonización, ¿verdad? Donde los europeos empiezan a invadir distintos territorios. Eh, Muchas de estas obras son anónimas. ¿Por qué? Varias cuestiones. Una, analfabetismo. No se sabía escribir, no se sabía leer. Eh, los autores, al reflejar de alguna manera o basarse en obras anteriores, es decir, de escritores de estas obras clásicas de la época antigua, pues no querían dejar constancia de sí mismos por esa razón, porque era de alguna manera estaban replicando estas obras. Otra razón también muy perturbadora pues significativa es que los autores no querían dejar registro o no podían dejar registro de sí mismos porque era cuando la iglesia, pues digamos que era el Estado. La iglesia gobernaba a través del mester de clerecía. ¿Quién es el mester de clerecía? Pues era quien dictaminaba si ese texto se iba a publicar o iba a salir o no iba a salir. ¿Sí? Si era adecuado para la doctrina de la sociedad. Entonces, ¿qué pasaba? Si los escritores o si alguien expresaba ideas que no fueran de acuerdo a los cánones de la iglesia, pues eran considerados como brujos, como hechiceros, como magos negros y pues a la hoguera. Sí, pues los mataban de maneras muy terribles. Por ahí si han tenido oportunidad de ir a Guanajuato, capital. Allí en Guanajuato hay varios museos que tienen estas herramientas tan perturbadoras que pues muestran cómo torturaban y cómo asesinaban a la gente en estos periodos, en estos periodos de, entre comillas, Santa Inquisición. ¿Sí? Entonces, imagínense, ya ahora sabemos si si encontramos un texto que surge dentro de estos periodos, pues ya sabemos que la iglesia tenía un poder pues muy importante. Entonces, por lo tanto, las temáticas van a estar impregnadas de religiosidad didáctica y moralizante para educar al pueblo, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, esta es la época medieval. Algunas obras, en el caso religiosas, historia eclesiástica, psicomagia de Prudencio, historia regum de Godofredo, no religiosas, el cantar del Mio Cid, el de Camerón o la Divina Comedia del gran Dante Alighieri, ¿verdad? Que narra ese paso por el cielo, el purgatorio, el infierno de Dante Alighieri, ¿sí? Digamos que él tenía desarrollada pues ese don, esa habilidad para poder desdoblarse y hacer viajes astrales, digamos, dentro de esos viajes astrales donde él conocía estos espacios, pues los narra ahí,
los narra en esta obra, La Divina Comedia, cómo narra el paso de Dante por el purgatorio, el cielo, el infierno. Entonces, sumamente interesante esta obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia. La época moderna, acá en la época moderna hablamos del siglo XV al siglo XVIII, ¿sí? Del siglo XV al siglo XVIII. Principalmente su localización geográfica, el auge, igual se da principalmente en Europa. Aquí, paréntesis, dentro de estos periodos, dentro de estos siglos, ya empiezan a surgir algunas tendencias, algunos movimientos artísticos, que son estos que les menciono, los vamos a ver, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, ¿sí? Que son modas, son estilos, son tendencias que caracterizan al arte en general, a la música, a la pintura, por ejemplo, tenemos música barroca, cine barroco, arquitectura barroca, escultura barroca, ¿sí? Miren esta imagen, esta pintura, la ornamentación es barroca. ¿Cómo es el barroco? Muy adornado, con bastante exceso en la forma, ustedes ya saben de forma. Entonces, ¿cómo va a ser la literatura barroca? Va a estar muy cargada en forma. En este caso, ¿cuál es la forma en la literatura? El tipo de lenguaje, abundancia en figuras literarias, el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, véanla si no, su poesía, muy adornada, incluso difícil de comprender, ¿verdad? Entonces tiene esa característica del barroco, ¿sí? Que es el exceso en la forma. Entonces, cada movimiento tiene una característica, o varias características, mejor dicho, ¿verdad? Bueno, esto en torno a estos movimientos que surgen dentro de este periodo histórico. Pero de manera general, ¿de qué podemos hablar del siglo XV al XVIII? Pues viene la liberación, ¿verdad? Después de haber pasado pues todos estos momentos más pues, oscuros, difíciles, complicados, viene un escape de la realidad. El sujeto ya no se debe a una sola cultura, viene muchísimas formas, muchísimas tendencias, justo como lo que menciono con estas movimientos artísticos, pues también hay movimientos filosóficos, culturales, en fin, se defiende ahora la libertad de expresión, ya la mujer incluso tiene mayor participación dentro de la sociedad, se exponen las realidades de manera cruda, ya aquí la iglesia ya no es parte del Estado, ya pues se puede expresar de una manera más real lo que acontece, sin mayores adornos, reflejar lo que acontece. Se vuelve a revalorar, por lo tanto, la cultura y obviamente empieza el auge o hay auge en la ciencia y en la investigación, o digamos que hay concepciones modernas de ciencia e investigación. Principales obras o algunas de las principales obras, eh, el caso del gran Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? El Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, que es considerada una de las grandes obras literarias de todos los tiempos, una obra compleja, una obra difícil de leer, principalmente por lo que les comento, la cuestión es un mundo de es caballería el estilo, pero el tipo de lenguaje es bastante adornado. El lenguaje
de Saavedra, pues es un gran artista de la palabra él. Entonces, tiene un lenguaje que no es tan sencillo comprender, ¿verdad? Bueno, entonces por compartir pues una de estas obras de este periodo histórico. También tenemos ya la época contemporánea, que es desde el siglo XIX hasta nuestros días. Acá pues ya está América Latina, Europa, América en general, participando en la creación de textos literarios, o hay auge también de producción literaria. Y acá en este periodo también surgen movimientos como el romanticismo, el realismo, el modernismo y los ismos o vanguardias literarias que las vamos a ver en un momento. Eh, ¿En qué características predomina? Y fíjense, nosotros, ustedes, nosotros, como que nos podemos identificar de alguna manera porque esto pues ya está cerca está dentro de nuestro, nosotros estamos dentro de este periodo histórico, ¿verdad? Entonces, el ser humano atraviesa por una pérdida de la identidad. ¿Por qué? Pues por los cambios sociales, políticos, las guerras mundiales a mediados del siglo XIX, guerras atómicas, fusilamientos, en fin. Sí, entonces en la literatura pues vamos a encontrar ese proceso de búsqueda y de reencuentro. Son las temáticas que pueden o que van a predominar en este periodo, principalmente eh, los textos producidos de 1900 a 1950, 60, mitad del siglo XIX aproximadamente. Ya hacia la segunda mitad del siglo XX comienza una nueva tendencia hacia el reencuentro del sujeto, que es donde estamos participando nosotros, ¿verdad? Hay auge o hay, pues, surgen nuevas corrientes como la psicología, la sociología, la musicoterapia, en fin, que van a ayudar también en esa búsqueda del individuo, de sí mismo. De hecho, si se dan cuenta, ahorita incluso es una moda la cuestión holística, la cuestión espiritual. Y qué bueno que sea una moda y ya cada quien puede profundizar, pero qué bueno que haya espacio, que se muestre también esa parte de conocimiento, de sabiduría interior para realmente conocer el exterior, hablando de este principio hermético de la antigüedad, de Hermes Trimegistro, ¿verdad? Este gran filósofo, eh, filósofo de los filósofos, el padre de los pensadores, Hermes Trimegistro, cuyo principio, uno de sus tantos principios, pues es como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Entonces, como estamos nosotros dentro, en nuestro interior, emocionalmente, psicológicamente, estamos en el exterior. Como es la vida en nuestro interior, es allá afuera del planeta. Sí, entonces fíjense qué maravilla de estas leyes universales que ya manejaban, que ya trataban estos grandes pensadores, estos grandes maestros del ser, más que del pensar. Eh, bueno, pues esto en torno a esta época literaria. Perdón, sí, a esta época artística, a esta época contemporánea. A ver, estoy teniendo un poco de problemita aquí con el cursor, me
cambia de manera inversa. Entonces, bueno, terminamos con la época contemporánea. Vámonos ahora, por último, a ver los movimientos literarios, o también conocidos algunos de ellos como los ismos. Como parte del análisis cronológico, se pueden identificar distintos movimientos o corrientes que son pues estilos, formas de pensar y de sentir de los autores en ciertos periodos históricos. Y muchos de estos movimientos artísticos van en contra del movimiento que les antecedió. ¿Sí? Buscan una nueva concepción del arte, de cómo concebir el arte, de cómo crear arte. Entonces, esto también es sumamente interesante porque ya cuando nosotros conocemos este tema, ya no nos quedamos únicamente cuando vamos a una galería, una exposición de pintura, una exposición de escultura, de una exposición de arte, o incluso cuando vamos a algún pueblo mágico, a alguna ciudad, ya no nos quedamos con la expresión qué bonito cuadro, qué bonita escultura, qué bonita casa, qué bonita obra arquitectónica, ¿no? Ahora vamos a saber que esa forma de esa obra arquitectónica tiene un fondo específico, ¿sí? Que si hay bastante ornamentación, por ejemplo, en el caso del barroco, pues está hablando de su manera de pensar. Ellos creían, pues querían la suntuosidad, la magnificencia, el exceso en la forma, ¿verdad? Entonces, nos habla el arte a través de sus manifestaciones, de estos movimientos, de estas tendencias y maneras de pensar que tuvieron los artistas en algún momento. Y esto es muy significativo porque, como les decía, por ejemplo, en nuestros tiempos, pues claro que también hay modas, claro que también hay estilos, maneras de crear arte, maneras de crear literatura, en fin, y nos damos cuenta que siempre nosotros como seres humanos estamos tratando tenemos esa necesidad de crear, de ser mejores que el pasado, en fin, ¿verdad? Nos podríamos poner a filosofar bastante en ese sentido, pero vamos a ver de manera concreta estos movimientos porque son necesarios también en las actividades, la actividad integradora 3 también, principalmente, que es donde he visto he identificado esta área de oportunidad. No identifican correctamente el movimiento literario o inclusive, como ya les decía, algunos lo han llegado a confundir con el tipo de mundo, que bueno, pues no tiene nada que ver. Entonces, vamos a ver. Si nosotros cuando estamos leyendo la obra de El moderno Prometeo de Frankenstein, El moderno Prometeo de Mary Shelley o La debutante de Leonora Carrington, si cuando nosotros estamos leyendo esa novela, este texto, este cuento, este texto, esta narrativa, encontramos individualismo, es decir, se expresa el yo con el arte, subjetivismo, se reflejan visiones personales en las obras, nacionalismo da importancia a las costumbres de los países, irracionalismo da importancia a los sueños, a las emociones, a las fantasías. Bueno, si encontramos estas características como exotismo, libertad, idealismo, es una obra que pertenece a este movimiento, al movimiento del romanticismo, que se da de 1800 a 1850 aproximadamente.
también el año de creación del texto nos ayuda de alguna manera a poderlo situar a lo mejor en algún movimiento, aunque no necesariamente. Vuelvo a repetir, actualmente, en este momento contemporáneo, en este 2023, un escritor puede estar creando una obra literaria del romanticismo, o una obra arquitectónica, una escultura, en fin, ¿verdad? Entonces, lo importante es que identifiquemos las características al momento en el que estamos leyendo la obra. Y luego también, ojo con esto, se nos pide que, digamos, que justifiquemos. ¿Y a qué me refiero con justificar? Que pongamos frases, una o dos frases que reflejen las características del movimiento. Entonces, haz de cuenta que tú vas a tomar una cita textual, literal, una cita textual, un fragmento de la obra, donde tú encuentres, por ejemplo, irracionalismo. Da importancia a los sueños, emociones y fantasías. Esa característica tú la encontraste en un fragmento del texto y la identificas con el movimiento del romanticismo, y es como una forma de decir, mira, este fragmento me ayuda a entender que la obra pertenece al romanticismo porque está expresando sus emociones, expresa sus ideas, le da importancia mucho a eso, a las ideas, a la manera de pensar, a los sueños. Entonces, será una manera de reconocerla como una obra del romanticismo. Por el contrario, vean, si en la obra hay objetividad, tal cual se refleja la realidad, hay un narrador que lo sabe todo, omite opiniones de sus personajes, la realidad se expresa tal cual como sucede, sin adornos. Hay un protagonista único, se centran en un solo personaje, y hay un estilo sobrio, evita adornos. Entonces, si encontramos esas características, la obra pertenece al romanticismo, ¿verdad? Y además nos damos cuenta que quizá al momento de buscar el contexto del autor, el autor pertenecía a este movimiento, porque también podemos apoyarnos de eso, ¿verdad? De investigar el contexto del autor para saber, a lo mejor tal cual en el mismo contexto se te dice, el autor pertenecía al movimiento del romanticismo y creó tal obra. Entonces, pues ya eso te da mayor certeza de que estás en lo correcto. Además, el realismo se da de 1850 a 1900 aproximadamente, y este surge como una respuesta a las necesidades de la burguesía, surgida pues por la revolución industrial. También tenemos al modernismo. El modernismo, sus características son el refinamiento, busca ir en contra de la vulgaridad y del mal gusto. El exotismo ambienta las obras en lugares lejanos como el Medio Oriente, India o culturas prehispánicas. También es cosmopolita porque sale del regionalismo y se producen temáticas extranjeras o citadinas. Contradicción patriótica, rechaza lo burgués. Se crea bastante el verso libre en el caso de este movimiento del modernismo, ¿sí? Y hay diversidad lingüística, ¿sí? Porque se introducen palabras extranjeras, cultas y figuras retóricas.
Esto dentro del modernismo que se da de 1875 a 1900 aproximadamente en un contexto latinoamericano. Sí, por ejemplo, este escritor nicaragüense Rubén Darío, que nosotros inclusive ya leímos una obra de él, pues es el máximo exponente del modernismo. Y luego llegamos a las vanguardias literarias, que son movimientos como estos anteriores, pero bastante contemporáneos, ¿sí? Que la mayoría de ellos surgen dentro del siglo XX. Por ejemplo, tenemos al futurismo. ¿Cómo sabemos que una obra es futurista? Véanla en el caso de la arquitectura o en el caso de la pintura. Pues tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, avances científicos, la velocidad, las multitudes urbanas, sí, formas muy espectaculares, el futurismo. En el caso de la literatura, curiosamente, desconfigura la sintaxis y la puntuación, no respeta reglas y busca denotar energía y libertad. Tenemos también el dadaísmo y fíjense, estas obras, estos movimientos impactan a todas las artes, no, como ya decía, no solo a la literatura. Por ejemplo, tenemos pintura dadaísta. Sí, fíjense cómo es la pintura dadaísta, ¿verdad? Muy interesante. Un poco relacionado con el cubismo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Entonces, esas características que tiene el movimiento impactan a todas las artes, tanto a la música, pintura, arquitectura, danza, cine, en fin, como ya digo, a las 7 bellas artes. Eh, el surrealismo, por ejemplo, si nosotros al momento de estar leyendo la obra literaria nos damos cuenta que en el estilo de toda la obra se expresan de forma automática los pensamientos conscientes e inconscientes, no hay filtros racionales, morales, los sueños cobran mayor importancia, se busca trascender lo real a partir de los pensamientos, a partir del impulso psíquico, de lo imaginario o de lo irracional. Entonces sabremos que es una obra surrealista. Por ejemplo, en el caso de la pintura, tenemos a Salvador Dalí, los relojes blandos. Esto es surrealismo. Entonces, pónganle mucha atención a este movimiento. Puede ser que alguna de las obras de la semana pertenezcan a este movimiento, no lo sé. Ya les tocará a ustedes. Si identifican que en la obra se expresa algo irracional, bueno, entonces dirán, esta obra pertenece al surrealismo porque encuentro fragmentos, citas del texto donde se expresa el autor de cosas, de situaciones irracionales, ¿ok? Esos fragmentos los vas a copiar y pegar en tu actividad como frases que representan las características del movimiento. Ojo también aquí porque luego hay quien se ha equivocado, no necesariamente en este módulo, pero hay quienes se han equivocado y comparten ejemplos del surrealismo, o sea, identifican que una obra, por ejemplo, pertenece al surrealismo, pero me hablan de las características del surrealismo, no esas características localizadas dentro del texto, un fragmento del texto que represente el surrealismo, ¿sí? Estos sin filtros morales o racionales, que es el caso del surrealismo. También tenemos al cubismo, que prefiere lo intelectual y las imágenes visuales, en el caso de la literatura. Los caligramas, manifiesta diferentes puntos de vista,
busca representar de forma completa la realidad. El gran Picasso, por ejemplo, Picasso es cubista, él pertenecía a este estilo. Entonces, así como hay escritores cubistas, hay pintores cubistas, hay arquitectos cubistas, escultores cubistas, en fin, eh, mm, artistas que representan a las siete bellas artes. Creacionismo, pues habla de la creación, trata de hablar de cómo fue formado el origen de los mundos, de la naturaleza, Dios o los grandes seres, cómo crearon este, eh, el todo. En el caso de la literatura, del arte en general, el expresionismo, por ejemplo, rechaza que el arte refleje lo externo, se centra en el interior. El expresionismo se caracteriza por el pesimismo, inconformismo y desesperanza. Si encontramos esas características en esa obra, pues quizá pertenece el autor a ese movimiento artístico. Y por último, el ultraísmo, ¿sí? Que utiliza, por ejemplo, bastante la metáfora, pero omite conectores sintácticos, puntuación y busca generar imágenes visuales y asociaciones lógicas, ¿sí? A través de un mínimo de palabras. Entonces, fíjense qué interesante. Obviamente, les digo, son movimientos muy extensos. Es muy extenso hablar de estos movimientos de literatura, pero verdaderamente con esto estamos haciendo una síntesis general. Creo que, les digo, me parece un tema muy significativo porque no solo nos va a ayudar con las actividades de la semana, sino nos vamos a dar cuenta que a lo mejor a nosotros nos gusta mucho algún estilo de estos, el futurismo o el surrealismo. Quizá alguno de ustedes vaya a ser arquitecto o arquitecta y en algún momento cree una obra surrealista, una pintura surrealista, o en fin, o simplemente valoramos más el arte. Sabemos decodificar, extraer ese mensaje que ocultó o que expresó el autor a través de esas formas. Hablando del surrealismo, fíjense, no sé si conozcan y si no, tienen que ir, se los recomiendo. La Huasteca Potosina. Híjole, una belleza la Huasteca Potosina. Dentro de la Huasteca Potosina hay un pueblo mágico que se llama Xilitla, ¿sí? Hay quienes dicen Xilitla, hay quien dice Gilitla, en fin, pero es un pueblo mágico donde está el castillo surrealista. El castillo surrealista de Edward James. Edward James fue un poeta, arquitecto inglés. Fíjense qué tan bello es Gilitla, que él, teniendo estos paisajes tan bellos que nosotros vemos por allá, en estas tierras, él vino acá y seguramente, claro, también tiene que ver la cuestión del clima, por allá bastante frío y acá es más, pues más templado, ¿sí? Un poco más caluroso, digamos, por más vaporoso, por, digamos que es un tanto selvático, pero bueno, el chiste es que él creó ahí su jardín del Edén, así le llamaba, y creó el jardín surrealista, una obra arquitectónica, se dice, cuando yo he ido a este lugar, que es la obra más importante del surrealismo. Fíjense, está en nuestro país y no la conocemos, pero no sé si sea la máxima obra de todo el mundo, pero sí es una obra magnífica, súper interesante. Estar dentro es muy, muy especial, muy mágico. Bueno, pues aproveché aquí para darles este, pues un poco de experiencia, ¿sí? De experiencias de estos, de experiencias vividas
a través de estos movimientos artísticos, ¿verdad? Es algo, les digo, maravilloso. Bueno, ya nos pasamos más de una hora 10, llevamos aproximadamente. Con esto vamos a llegar al fin de la sesión. Estamos por entrar a receso académico, como lo sabes. Entonces, eh, bueno, pues te sugiero que pues termines de enviar tus actividades en estos días que nos quedan. Sabes que tienes hasta el domingo para terminar tu actividad integradora 3 y tu actividad integradora 4, así como la participación en el foro Aprendiendo, la actividad formativa 3, la actividad formativa 4, todo lo que tenemos que hacer aquí en plataforma. Y nuestro receso académico es del 25 de diciembre al 7 de enero. Iniciamos la semana 3 el 8 de enero. Fíjense, muy merecidas, ¿verdad? Vacaciones, 2 semanitas que vamos a tener, donde vamos a poder, pues, compartir con nuestra familia, con nuestros seres queridos, como ya les decía. Ojalá que sea un momento de bastante felicidad, de compañía, de amor, de salud, y que este siguiente año, este 2024, sea un año de salud, de paz, de felicidad, para el planeta, para nosotros mismos, para nuestras familias, que seamos cada vez más conscientes, más libres, que logremos todas nuestras metas integrales que tenemos. Y bueno, pues esos son mis deseos para con ustedes en este cierre en esta Navidad y en este próspero año nuevo. Les mando un caluroso abrazo, saludos a todos y nos encontramos entonces hasta el 8 de enero. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta la próxima, cuídense, disfruten mucho, nos vemos, bendiciones.